Lo ideal para el coronel Fausto Cobo era que se investigue a tiempo y a fondo una cosa que recién ha reabierto la Fiscalía, que es el peculado en la compra de los DRUF. De ese tema empieza la conversación enseguida con él, Yolanda Torres. ¿Cómo está, coronel Fausto Cobo? Qué gusto hablar con usted a los tiempos. El coronel que nos acompaña ahora en servicio pasivo del ejército ecuatoriano ha sido primera antigüedad en todos los cursos militares durante su carrera. Desempeñó importantes funciones de mando, siendo la más importante la del director de la Academia de Guerra del Ejército, directivo y profesor en todos los institutos de formación y perfeccionamiento de las Fuerzas Armadas. En el ámbito político ha participado desde el año 2000, ocupando varias funciones públicas a nivel nacional. Actualmente es vicepresidente del Parlamento andino. Coronel, la Fiscalía pidió que se reabra la investigación de la compra de los helicópteros DRUF y solicitó una fecha y hora de audiencia para la reapertura de la investigación. ¿Cuál es su criterio sobre esto y cree que finalmente habrá conclusiones sobre este tema que durante tantos años ha sido manejado debajo del tapete? Buenos días, Yolanda. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en diciembre del 2008 presenté una denuncia penal en la Fiscalía para que se investigue las irregularidades en la compra de los helicópteros DRUF. Lo hice antes de presentar el juicio político que fue en enero del 2009, es decir, un mes después. Esta acción la tomé en coordinación con el general Jorge Gabela. Él era la fuente de información de esta estrategia que habíamos planteado para que se investigue en el 2008 esta compra irregular. Pero trasladándonos a esa fecha era muy difícil, era muy complejo. Muy pocos periodistas, entre esos Carlos, Cristian Zurita, Fernando Villavicencio y algunos otros, que no quiero errar en nombrarlos. Y unos pocos políticos hacíamos la fiscalización, nos enfrentábamos al Correato y sentíamos las presiones inmensas desde el poder. Esta denuncia es la que se reabre. No se reabre la investigación por el asesinato del general Jorge Gabela, como algunos medios lo han venido señalando. Y la razón es porque la Fiscalía ha encontrado algunas otras evidencias y tiene una estrategia particular para iniciar nuevamente este proceso que fue archivado por la Contraloría del Correato en el 2016, diciendo o aduciendo que las irregularidades que existieron eran únicamente administrativas. Yo me pregunto, y le pregunto al pueblo ecuatoriano, si uno va a comprar un automóvil modelo 2020 y le venden en la casa un vehículo del 2018, ¿es acaso solamente una irregularidad administrativa o es una estafa, es una irregularidad de tipo coronel, penal? Efectivamente. Usted dice que no se está reabriendo, no es una reapertura del caso denominado Gabela. Sin embargo, hay una línea muy pequeña, ¿no?, entre los dos casos. ¿Usted no cree que, bueno, la misma Fiscalía dice que se desarrolla esta reapertura en el marco de las investigaciones del caso Gabela? ¿Usted no cree que las aclaraciones que se puedan dar de los hechos de la venta de los helicópteros pueden llevarnos también a esclarecer el tema del caso Gabela? Desde luego, el Correato lamentablemente le engañó a la familia Gabela y le engañó también al pueblo ecuatoriano, diciendo que va a investigar, y les llamaron a conformar comisiones de las comisiones para que investiguen las comisiones, porque las comisiones no estaban haciendo bien las comisiones, y entonces en ese pendejómetro detuvo a la familia durante 12 años. A la familia y al país, porque todos tenemos derecho de que se esclarezcan esta situación. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no han respondido y actuado como les corresponde en el caso de los helicópteros DRUF? ¿Cómo es posible que esto no ha...? Sí, por favor. Mire, yo siempre he sido un crítico de los mandos militares durante el Correato y me han criticado también, diciendo que no he aportado al espíritu de cuerpo. El espíritu del cuerpo es una virtud
que tiene que estar siempre al lado de los soldados en las causas justas, en los principios, en los valores, no en actos que se cometen irregularmente. Eso es complicidad, hay que diferenciar absolutamente. Y por eso, esos mandos del Correato, todos tienen culpa, por omisión o por acción, pero tienen culpa de haber dejado que se haga lo que se hizo con las Fuerzas Armadas ecuatorianas. El Correato se llenó la boca diciendo que compraron miles de millones de dólares en armamento, en capacidades estratégicas, cuando lo que compraron fueron helicópteros chimbos, compraron radares chinos que no sirvieron para nada, aviones Chitá que no eran más que el rechazo de la dotación de Sudáfrica, unos aviones híbridos. Cuando la fiscal habla de que estarían involucrados en este tema el exministro de Defensa, Javier Ponce, y otras 18 personas más, ¿estarían refiriendo precisamente al alto mando militar? La denuncia penal que yo presenté es la que se reabre, y es justamente dirigida a que se investigue al ministro de Defensa, al exministro de Defensa Nacional, porque él es el que firma el contrato. Y las 18 personas son militares que conformaron las comisiones que durante el proceso precontractual y el proceso contractual de la compra de estos helicópteros. ¿Usted los tiene plenamente identificados? Claro, es público porque durante el juicio político se hizo pública la información. Allí justamente fueron los impases que tuvo el general Jorge Gabela con el excomandante general de la Fuerza Aérea, el general Borges, en el ámbito del juicio político, cuando estaba dando su versión en este juicio político el general Jorge Gabela. Pero yo le debo decir que esta denuncia fue cuando hubo el accidente de un helicóptero. No se accidentaban los otros 3, no fallecían todavía militares, porque hay miembros del Correato que asumen que no ha habido ningún costo financiero de esta compra irregular. Y yo les pregunto a estos insensibles serviles del Correato, ¿cuánto cuesta la vida de los soldados que fallecieron? ¿Cuánto cuesta para ellos? ¿Cuánto cuesta el prestigio de las Fuerzas Armadas? Pero mire, Yolanda, yo quiero aprovechar este programa para decir lo siguiente, porque parece ser que por ahí va la estrategia de la Fiscalía en esta nueva reapertura del caso. Angostura, fue unos meses antes que compren estos helicópteros, pocos meses, en el 2008. Y entonces, ¿qué pasó en Angostura? Sencillamente las vulnerabilidades de las Fuerzas Armadas eran otras. Allí se detectó que cuando la operación Fénix de Colombia se ejecutó y bombardeó nuestro territorio, porque estaba aquí instalado el puesto de mando del narcoterrorismo con Raúl Reyes en Angostura, donde acudían los extremistas exóticos de todo el mundo a pasar unos momentos amenos con este delincuente. Entonces allí se desnudaron las vulnerabilidades de las Fuerzas Armadas durante el Correato. No había inteligencia militar, no existía defensa aérea, no había radares para que se diera alerta temprana, no había fuerza supersónica para rechazar o interceptar estos ataques, no había fuerza subsónica porque no teníamos armamento en los aviones Tucano. Y entonces se les ocurre comprar helicópteros Gruf para salvar pilotos, la vida de pilotos accidentados, cuando los pilotos accidentados fueron los de los helicópteros Gruf, porque no había ni siquiera... Ni en la India usaban los helicópteros Gruf. Coronel, muchas gracias, se me acabó el tiempo. Vamos con Carlos Vera, tiene más inquietudes desde el puerto principal. Nos hizo falta tiempo. La mejor composición de Armando Manzanero. Siempre nos dará falta tiempo para profundizar en temas como estos. Coronel, buenos días y bienvenido, pero no para ciertas precisiones. Ok. Estableciendo lo que usted acaba de recordarle, porque esto pasó hace mucho tiempo, fueron 7 helicópteros, se cayeron 4, pararon a los otros 3. Y para que alguna gente entienda este tema, del cual solo ha oído hablar, pero no logra comprender, donde estuvo primero la inutilidad de la compra que usted acaba de describir, y luego el atraco ya en la compra misma. ¿Qué recomienda usted a esta investigación que reabre la Fiscalía para que no termine siendo fallida?
Se les recomienda objetividad. Mire, cuando con el general Gabela habíamos planteado la estrategia, yo le dije, tiene que ser un planteamiento preciso, conciso y lo más simple posible, donde podamos demostrar que se ha cometido un ilícito, donde se ha vulnerado la ley, porque la ley orgánica de la función legislativa decía que se vulnera la ley y tiene que ser censurado el funcionario. Entonces había que demostrar eso. Y claro, en el proceso precontractual no se respetaron las bases. Decía una cosa y se cambió por otra. Por ejemplo, la licencia de aeronavegabilidad y de seguridad aérea, que debía darlo o otorgarlo el organismo encargado de Estados Unidos o de la Unión Europea. Ellos hicieron lo que les dio la gana, interpretaron y cogieron una licencia de la propia India para decir que han presentado. Eso es una cosa. En otros casos no vino con la cantidad de piezas que debían, otras de esas piezas eran viejas y no eran nuevas. En fin, hay un reportaje reciente que no sé si usted vio, de Paul Romero lo vi en Ecuavisa, en la provincia de Bolívar. Ok, él acude donde un lugareño que recogió las piezas del helicóptero que cayó cerca, y este señor cuenta que fueron técnicos de la FAE, ¿ya?, a decirles que no diga nada, y que uno que tiene algún conocimiento de accidentes aéreos, que es ingeniero aeronáutico o algo así, examinó las piezas y muestra una en que a simple vista, porque no hay que ser técnico para eso, se concluye que esa rajadura y fractura de la pieza parte de un sector del motor o la turbina, ya es un defecto de fabricación que ya estuvo dañada o se rompió por el accidente porque era defectuosa y no en el accidente. ¿Qué se puede hacer para que no maten a este individuo, este testigo, para que no desaparezca la pieza en este rato, in situ, allí? Hay que proteger a los testigos, hay que proteger a la gente buena, a la gente honesta. Nosotros sufrimos lo que es desde el poder la persecución, la Senaín encima de nosotros. Terminamos con un asesinato que no se sabe a ciencia cierta qué mismo es, pero que un informe y una comisión propuesta por el propio Correato determina que no es un asesinato de delincuencia común, sino de delincuencia organizada. Entonces, eso es lo que hay que hacer primeramente. Yo confío en la Fiscalía, hay que tener fe, porque cuando hay fe, hay voluntad de lucha y la guerra aún continúa. ¿Va a ir usted directamente o va a pedir ser recibido para dar un testimonio, una guía directa de lo que fue su experiencia en esta investigación y así refrescar u orientar mejor a los investigadores? De hecho, ya ha tomado conmigo contacto la Fiscalía, porque yo firmé, no Jorge Gabela. Correcto. Yo firmé la denuncia. Entonces, desde luego, nunca he corrido al Correato. Yo me enfrento siempre y asumo las responsabilidades de mis decisiones, como debe ser. Pero mire, Carlos, esto es inverosímil. Nombraron 4 años, casi un año, trabajó una comisión especial, ocasional, en la Asamblea Nacional. ¿Y sabe qué? Como sabe mi criterio de que la comisión sobre la comisión y la comisión, y que las cosas deben hacerla en el lugar adecuado. Yo había planteado que sea en la Fiscalía, ahí correcto, se resuelven los asesinatos, no en la Asamblea Nacional. No me convocaron, por eso tienen el 2% de credibilidad. Siendo yo el que fiscalizó, no me convocaron los asambleístas que ahora muchos de ellos quieren reelegirse. Ok, por eso lo hemos convocado hoy. Coronel, el que la sigue, la persigue. Y la única batalla que se pierde es la que se abandona. Gracias por persistir en un caso vergonzoso y crucial de corrupción y, como usted bien dijo, no equivocó el espíritu de cuerpo con encubrimiento y complicidad. Eso es otra cosa. Gracias, Carlos. Buenos días.